Bueno, vamos si quieres a la entrevista que ya está listo nuestro invitado el día de hoy. Regresamos un momento más con las llamadas. Ya está listo Víctor Ábrego, coordinador creativo de Signal Lab del ITESO. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Víctor Ábrego, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, oye, siempre interesante el trabajo de Signal Lab, le hemos dado seguimiento. Ahora hace un estudio sobre cómo estuvo el tema electoral, cómo fue el choque en las redes. Platícanos, ¿qué encontraron? Sí, mira, pues nosotros, este es, digamos, el segundo de al menos 3 informes que tenemos planeados desarrollar alrededor de las elecciones intermedias en México. El primero lo publicamos hace cerca de un mes o algo así, y fue como tratar de entender este clima de polarización, en donde lo que teníamos sobre todo eran sobre todo a 2 consejeros del Instituto Nacional Electoral y al presidente de la República como los principales protagonistas de la discusión, ¿no? Digo, esto durante las primeras semanas de las campañas, incluso durante las precampañas. Nos asomamos incluso para hacer un rastreo, digamos, de lo que va del sexenio alrededor del INE, para tratar de entender si se trataba de únicamente un ambiente coyuntural o si había antecedentes discursivos de ataque hacia esta institución, lo cual demostramos con ese primer estudio, ¿no? Vimos que el INE, o las palabras INE y presidente, cuando las buscábamos en YouTube y buscábamos los videos más preponderados por el algoritmo de esta red, pues lo que nos encontrábamos era una red sobre todo de perfiles afines al presidente, que lo que hacían era exacerbar desde el 2018, prácticamente desde que Andrés Manuel llegó a la presidencia, pues este tono de pugna, ¿no? De lucha, de exagerar el desacuerdo, ¿no? De ponerlo en un tono prácticamente bélico. En esta ocasión lo que hicimos fue concentrarnos, ¿no? Para el segundo informe, que es el que publicamos ayer en la mañana, fue concentrarnos en la semana previa al día de las votaciones, Sí. En toda la jornada electoral y en los días posteriores. Eso es, digamos, el panorama general. Y a ver, ustedes analizan 2 hashtags, uno elecciones 2021 y otro elecciones 2021 MX. ¿Cómo chocaron estos dos digamos, hashtags en las redes, o qué representaba cada uno de ellos? Fíjate que esta decisión metodológica, ¿no? También obedece a tratar de escaparnos de esta pues digamos, dinámica en la que sobre todo en Twitter hemos estado metidos en los últimos años ya, ¿no? Que estaría de polarizar, y entonces nosotros sí, normalmente aparecen alrededor de este tipo de coyunturas hashtags que son proceso, ¿no? Que se atacan uno al otro, ¿no? Como fuera Morena, o sí por México. O sea, ahí uno puede como meterse en la discusión, y esos son los hashtags que suelen brillar más, ¿no? Entonces, en este contexto lo que hicimos fue más bien como pasar por el medio y decir, bueno, el más neutral, entre comillas, pues va a ser elecciones 2021 y elecciones 2021 MX. El segundo lo hicimos sobre todo porque cuando estábamos haciendo la primera descarga, pues también ya sabíamos, ¿no? Que ese mismo día, ese 6 de junio, en Perú era también pues digamos que la vuelta para las elecciones presidenciales. Entonces el hashtag elecciones 2021 estaba también profundamente imbricado en la conversación peruana de la elección presidencial en ese país, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer esas 2 descargas para tener ahí, digamos, una especie de espejeo, ¿no? Entonces, Sí. digamos que sobre todo la diferencia está en que en elecciones 2021 aparece en Perú y México, y en elecciones 2021 MX específicamente la actividad en México. Víctor, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar aquí con nosotros. Vimos en las redes sociales, y a lo mejor ustedes lo registraron, nos podrás explicar un poco más. Primero, una polarización en función de AMLO sí, AMLO no. No fue como esta parte en la que se polariza, sobre todo Twitter. Luego vimos en algunas otras plataformas algo que yo no había visto, por lo menos en estos años de comunicador, que era unas campañas tendientes a la ridiculización, es decir, tratando de ser muy jocosos los candidatos sin ninguna propuesta, pero que a su vez también tuvieron mucho jalón en este sentido. Y bueno, una es Monterrey, ¿no? Por ejemplo, con este concepto de la foso, y otras tantas que hicieron ridiculeces. Y la tercera, una
también un registro de campañas sin propuesta, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes esto? Sí, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Fíjate que ese es uno de los puntos que a mí me parece centrales del análisis que realizamos en este informe, ¿no? O sea, yo creo que la producción de memes alrededor del discurso institucional durante estas campañas es muy importante, en el sentido en el que no por ser algo gracioso o no por ser algo, entre comillas, banal, digamos que debería suponer la superficialización de la conversación. Por el contrario, ¿no? Nos parece, y esto lo tenemos desde el 2018, ¿no? Cuando el laboratorio fue el encargado también vía el INE, ¿no? de hacer el registro, descarga y visualización de las preguntas que se hicieron en ese entonces para los candidatos a la presidencia durante el tercer debate del instituto. Y ya entonces veíamos cómo lo que predominaba alrededor de la conversación digital eran las burlas, las risas, ¿no? Las humillaciones incluso hacia estos candidatos, y que durante estas campañas lo único que hizo fue, digamos, que arrojar todavía mayor, pues más material, ¿no? Porque como bien señalas, pues si algo caracterizó las campañas del 2021 fue, pues digamos que esta banalización, ¿no? Esta torpeza, esta búsqueda de mostrar no las propuestas, sino simplemente de llamar la atención, en muchas ocasiones haciendo el ridículo por parte de candidatos de todos los partidos. Ahí sí ninguno se escapó. Incluso por ahí alguien llegó a hablar de esta tiktokización de la política, ¿no? Para hacer menos, digamos, como para hacer el guiño a esta red social china que está caracterizada sobre todo por la circulación de contenidos de entretenimiento, ¿no? Oye, Víctor, entonces, en ese sentido, hubo gente que dijo que fue por miedo, o sea, que los candidatos no se atrevieron a hacer propuestas porque a lo mejor el asunto del crimen organizado iba en contra de ellos, ¿no? Porque también vimos una gran violencia en ese sentido. Fíjate, es que incluso si esa hipótesis fuera cierta, pues tampoco es que haya disminuido la violencia, ¿no? O sea, esta gente que se hizo muy famosa, ¿no? Telect dijo que fueron más de 900 casos de agresiones a personas relacionadas con las campañas. Entonces, si el supuesto de que la superficialización del discurso político era para camuflar a los candidatos, pues tampoco dio resultado, ¿no? Porque fueron probablemente las elecciones más violentas, y eso también está puesto en el informe, ¿no? Porque digamos que si bien en México de una u otra manera, y por desgracia tendemos si no a normalizar, al menos a bajarle el grado de preocupación a estas formas de violencia que en la mayoría de los países a nivel mundial llamarían, por supuesto, encenderían todas las alertas. Y nosotros lo que hicimos fue en este caso buscar la cobertura de medios internacionales acerca de la violencia en las elecciones en México, sobre todo en medios de habla no hispana, ¿no? Medios en inglés sobre todo. Y ahí nos topamos con algo también bastante interesante, ¿no? Porque, digamos, a contrapelo de alguna declaración que llegó a hacer el presidente en los días previos a las votaciones, ¿no? En donde dijo que los medios están magnificando las agresiones a los candidatos durante las campañas. Pues lo que vimos fue que, por el contrario, ¿no? O sea, la violencia en México, la violencia en las campañas estuvo en la agenda de medios como la Deutsche Welle, ¿no? Como Al Jazeera, como CNN, como la BBC. Es decir, ahí nosotros lo que tratamos de entender fue, por un lado, cómo es que se encuadra la violencia desde fuera del contexto nacional, ¿no? Que aquí, si aquí el encuadre del lado oficialista era el de se está magnificando, a nivel internacional era esto llama demasiado la atención, esto no es normal. Pero nos permitía contrastar la cobertura con los medios nacionales, ¿no? Que si bien estaban ahí haciendo el seguimiento, insisto, ¿no? Por desgracia tendemos como a bajarle la intensidad a la alarma. Y en tercer lugar, pues lo que nos permite es hacernos preguntas sobre hasta qué punto estamos normalizando como audiencias este tipo de violencia. Víctor, ¿qué tal? Augusto Chacón. Sí, justamente sobre eso te quiero preguntar. Ustedes ponen como aspecto clave los incidentes de violencia a lo largo del país, los que se registraron durante la jornada, el proceso electoral. Ayer mismo Michelle Bachelet hacía una declaración en su calidad de alta comisionada de derechos humanos respecto a la violencia política en México, pero más allá del recuento y de ver cómo cubrieron los medios internacionales,
¿cómo era la conversación al respecto a la violencia en las redes sociales, en las redes sociodigitales, como les llaman ustedes? Pues digamos que en términos locales, en la conversación en general, la violencia se veía reflejada sobre todo, nosotros lo vimos al tratar de captar las emociones, ¿no? Tenemos un par de herramientas que nos permiten ver cómo es que se relacionan los hashtags con los emojis, ¿no? Estas caritas, estos símbolos que son cada vez más utilizados en nuestras conversaciones digitales. Y lo que hicimos fue desarrollar dos redes, ¿no? Una de hashtag a hashtag y otra de emoji a emoji, para tratar de ir como calando esta tónica. Y lo que vimos es que si bien la violencia en ninguno de los dos casos tomó, digamos, el papel principal de la conversación, sí aparece un conjunto de emojis ahí, digamos, de alertas o de patrullas o de tache, ¿no? De signos de exclamación o de el símbolo de alto, ¿no? El color rojo, las caras de sorpresa, de llanto, ¿no? Que digamos que cuando las buscábamos en la conversación, pues a lo que hacían referencias era sobre todo a estos casos que habían estado reportando distintas formas de violencia en las casillas, ¿no? O sea, específicamente durante la jornada, ¿no? Pero digamos que visto desde fuera, al menos hasta donde hemos revisado, y todavía nos falta hacer un tercer informe, pero esto nos habla como de estos niveles de, no sé si sea la palabra adecuada, pero sí de normalización, ¿no? Era como, bueno, era lo esperable durante el día D, porque ya veíamos que estaba ocurriendo, pero tampoco fue lo que estuvo en el corazón de la discusión. Lo interesante, insisto, es contraponer esto con la cobertura internacional, ¿no? Claro. Quizás es ahí en donde podamos hacer como este choque y decir, a ver, esto no tiene por qué ser normal, ¿no? Ya, perfecto, Víctor, pues muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo estos minutos para Así las Cosas. Jalisco, un abrazo y estaremos pendiente al tercer informe. Diego, Augusto, Alejandro, un gusto, muchas gracias. Gracias. Saludos. Víctor Ábrego, coordinador creativo de Signalab y TESO, y en estos informes que ya están haciendo pues parte de lo que hay que seguir después de un proceso social importante, ¿no? Sí, es un esfuerzo nacional. muy importante. ¿Cómo está sucediendo la conversación en estas redes sociodigitales que a final de cuentas fundan una realidad o complementan la que vemos a través de otros medios? Pero bueno, vamos a otra conversación, la conversación Un comentario. con los lectores, sí, adelante.